Hola y bienvenidos a un nuevo Bymovers Online. En esta ocasión el número 3, en el que vamos a ver con profundidad las partes del expediente, todas las pestañas del expediente. Recordemos, el expediente, piedra angular del software Bymovers, es cada servicio que realizamos a un cliente. Es una carpeta digital dentro de la cual vamos a tener todos los datos y toda la información necesaria para llevar a cabo el servicio. Accederemos al listado de expedientes, es decir, de los servicios que nuestra empresa realiza a través de mudanzas expedientes. Y aquí encontraremos todos los servicios que tenemos realizados en curso o pendientes de realizar a nuestros clientes. Para acceder a un expediente en concreto, simplemente hacemos clic en él y vemos que el expediente se articula en un sistema de pestañas. En la parte superior tenemos una serie de pestañas que siguen más o menos la lógica de un servicio de mudanza. La primera pestaña es la pestaña general, en la cual vamos a definir los datos generales del expediente, comenzando por supuesto por el cliente, el titular del mismo, quién paga en caso de que el cliente no sea el pagador, y aquí también podremos asignar comercial, podremos asignar coordinador, fecha de posible mudanza, observaciones, etcétera, etcétera. En trasladado vamos a meter los datos, vamos a introducir los datos en las relocations y mudanzas corporativas de la persona que se traslada. En datos del servicio vamos a definir exactamente qué tipo de servicio vamos a realizar para nuestro cliente. Desde el tipo de mudanza, el tipo de transporte, la modalidad, etcétera, etcétera. Es importante resaltar que el contenido de todos estos desplegables es absolutamente personalizable para adaptarlo a las realidades y a la forma de trabajar de vuestra empresa. Lo hacemos en tipos y estados. Y por último, en datos de la inspección, podemos asignar en cualquier momento de la vida de un expediente una visita, simplemente seleccionando un visitador de nuestra lista de visitadores, una fecha y una hora de inspección. La siguiente pestaña que encontramos en el expediente es la pestaña Inventario. En circunstancias normales, si usamos la aplicación ByVisitors, el inventario nos vendrá devuelto desde su aplicación por el visitador, pero desde aquí también podemos gestionar y crear un inventario. Simplemente elegimos un origen, un destino y añadimos las estancias que vayamos a necesitar. Dentro de cada estancia tenemos disponibles los enseres predeterminados que nosotros hayamos decidido que queremos que aparezcan por defecto en cada estancia. Además tenemos la lista completa de enseres para poder añadir cualquier otro enser que esté en nuestra lista. El inventario puede ser visualizado en modo normal, que es el que vemos, cada estancia con su cubicaje y dentro de la estancia sus distintos enseres. También podemos verlo en modo tabla, que es bastante práctico porque podemos filtrar por estancias, orígenes o destinos. En modo galería, si el visitador ha juntado fotos o nosotros hemos subido al sistema fotos desde aquí. Y por último, mediante imprimir podemos obtener el informe de visita. Está disponible también en 4 idiomas, en el cual tenemos toda la información relativa a la visita. Podemos descargarlo, enviarlo por correo, etcétera, etcétera, etcétera. En la pestaña Recursos informaremos al sistema y de nuevo nosotros o nuestro visitador, si nos devuelve toda la información desde ByVisitors, de la fecha estimada de la mudanza y sobre todo, y lo que es más importante, de si la mudanza es de un solo día o de varios días. Es decir, podemos añadir los días que necesitemos y dentro de cada día podemos también, lo cual va a ayudar bastante a nuestros compañeros, a nosotros mismos para preparar un presupuesto, estimar el tipo de vehículo, el número de operarios y el número de horas que creemos que el servicio va a necesitar, va a consumir. Además, podemos añadir cualquier observación que necesitemos y los recursos entendidos como lo que no está metido en inventario. Es decir, en inventario normalmente vamos a meter las cajas, las fundas, los precintos, para que en cada habitación el visitador le sea más cómodo y le sea más sencillo hacer una estimación. En recursos, reservaremos maquinaria y otro tipo de recursos que no estén metidos ya directamente en el inventario. El sistema nos hará un resumen de todo lo que vamos a necesitar, de toda la estimación de materiales que vamos a necesitar y que luego podemos corregir a la realidad una vez realizado el servicio. La siguiente pestaña del expediente es la pestaña Presupuesto. En la pestaña Presupuesto es donde vamos a gestionar y a crear todos los presupuestos que necesitemos pertenecientes al servicio, al expediente. Vaya por delante precisamente eso. Es decir, un presupuesto siempre se crea dentro de un expediente, siempre tiene que estar vinculado a un expediente, básicamente porque un presupuesto tiene dos niveles de información. El propio del presupuesto, particularmente datos económicos, pero además toda la información del expediente, desde la definición del servicio, el inventario, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. En un próximo Bymovers Online veremos con todo lujo de detalles cómo creamos, editamos y gestionamos los presupuestos en Bymovers. En la pestaña Planificación es donde vamos a planificar el servicio, es decir, vamos a pasar de una estimación que nos ha venido dada por el visitador, por nosotros mismos, a definir qué día y a qué hora vamos a realizar el servicio.
Para ello simplemente cogemos la estimación de recursos en la que, como vemos, tenemos la fecha estimada, el tipo de vehículo, el número de operarios y los recursos que nos ha estimado el visitador. El color, además, que es personalizable, nos indica que es una mudanza. Cogemos, como digo, la estimación de recursos y la movemos al día en que vayamos a realizar el servicio. Haciendo clic en el servicio podemos definir la hora de inicio, podemos definir si lo sabemos y si no, no hay ningún problema porque para planificar no es necesario, podemos hacerlo a posteriori, el vehículo en concreto que vamos a enviar a la mudanza, así como el personal que vamos a enviar a la mudanza. Podemos además también meter una pequeña introducción, una pequeña descripción de tareas como instrucciones para nuestros operarios, que aparecerá, si así lo deseamos, en el albarán o en la orden de servicio que enviemos. Proveedor, por último, está pensado para aquellos servicios que no hacemos con medios propios, sino que subcontratamos a otras empresas. Una vez que guardamos, el servicio queda planificado y no hay ningún problema en poder cambiarle la fecha o desplanificarlo en caso de que, pues el cliente nos diga que vamos a mover la sine die porque está esperando que le terminen algo o cualquier cosa. Podemos desplanificar el servicio y volverlo al paso anterior. Simplemente venimos a opciones, desplanificar. Y el servicio queda listo para volver a ser planificado. En la pestaña Ruta del expediente encontraremos todo lo relativo a los distintos orígenes y destinos del servicio. Digo distintos orígenes y destinos porque podemos añadir tantos como necesitemos. En este caso tenemos un origen en Madrid y un destino en Murcia. Haciendo clic en cada punto de la ruta accedemos a toda la información del mismo, es decir, todo lo relativo a la descripción y a las características de ese punto de ruta. Personas de contacto, toda la información en cuanto a dirección completa, piso, información respecto al tipo de casa, al tipo de apartamento que es, más lo que nosotros decidamos sobre ascensor, colocar señales, recoger señales, etcétera, etcétera. Os recuerdo que en las opciones extra podéis crear todas las que necesitéis a través de tipos y estados para definir perfectamente y con arreglo a vuestras necesidades cada punto de ruta. La ruta que nos muestra Google Maps es la ruta, pues en teoría más lógica y más corta de un punto al otro, y podemos incluso alterar los puntos de ruta simplemente haciendo clic en ellos. Es decir, todo lo relativo a orígenes, destinos, puntos de carga o puntos de descarga se va a gestionar desde la pestaña Ruta del expediente. En la pestaña Facturas del expediente vamos a encontrar todas las facturas relacionadas y pertenecientes a este expediente, tanto las que hayamos creado a partir de uno o varios presupuestos como las que creemos directamente mediante opciones Nueva factura emitida. Haremos un Buymovers online explicándoos con todo lujo de detalles cómo podemos facturar en Buymovers. La siguiente pestaña del expediente es Anexos. Atención porque Anexos lo vamos a encontrar no solo en el expediente, sino en un montón de secciones dentro de Buymovers. ¿Por qué? Porque Anexos es la forma de subir cosas a nuestro dominio en la nube, es decir, de cargar cualquier tipo de documento, bien sea PDF, doc, imagen o cualquier otro tipo de archivo, de tenerlo guardado y a salvo en nuestro dominio en la nube. Para subir un anexo es bien sencillo, simplemente, como siempre, opciones subir nuevo, le pondremos un título, pues el que consideremos, y definiremos el tipo de documento que es. Tenemos siempre el muy socorrido otros documentos. Fecha de emisión, pues para cuando sea necesario, por ejemplo, en un permiso de conducir, en un pasaporte o en un DNI. Y atención porque la fecha de caducidad es bastante útil. Cuando ponemos fecha de caducidad a un anexo, a un documento que hemos subido al sistema, el sistema nos va a avisar 30, 15, 7 y un día antes mediante email y notificación de que ese documento caduca. Especialmente práctico, como entenderéis, pues para un seguro de un vehículo, un permiso de conducir, un CAP de un empleado, etcétera, etcétera. Una vez creado, como vemos, se nos abre directamente la ventana Explorar y en la ventana Explorar podemos subir pues cualquier archivo, en este caso, mira, pues un temazo de los Rolling Stones a nuestro dominio en la nube. No tiene ningún sentido tener un sistema, un software en la nube y guardar cosas en local, en nuestra oficina. Aquello que consideremos que vamos a necesitar que esté disponible para nosotros o un compañero, pues os invito a subirlo a través de anexos a vuestro dominio Buymovers. En la pestaña BeLive es donde podéis gestionar vuestras visitas virtuales. Os recuerdo que con ByVisitors Live podéis realizar las visitas en Buymovers no solo ya de forma presencial con vuestra tablet con ByVisitors, sino también desde la comodidad de vuestra oficina, ahorrando tiempo, ahorrando dinero y paliando un poco los problemas que hemos tenido por el asunto del COVID. Tenéis 3 visitas cargadas en cada dominio de forma totalmente gratuita y nuestro departamento comercial estará encantado de haceros una demo para mostraros cómo funciona.
La pestaña Opciones esconde 4 pestañas dentro de ella: Incidencias, Seguimiento, Imprimir y Centro de costes. Incidencias es el listado de las incidencias que afecten, que pertenezcan a este expediente. Podemos crear una incidencia desde aquí, Opciones, Nueva incidencia, o nuestros empleados, en caso de que utilicéis la aplicación ByOperative, pueden crearla directamente desde su teléfono móvil. Una incidencia es bien sencilla, consta de un cliente, que es el mismo al que pertenece el expediente, por supuesto, una fecha de apertura, matrícula y conductor, si necesitáis pues que quede reflejada una incidencia que afecte a un vehículo, la descripción de la misma y, cuando esté solucionada, pues una fecha de cierre, un coste que asume la empresa y que asume el proveedor o la aseguradora, más una pequeña solución de la descripción, de la solución. Podemos además incorporar a las incidencias todos los documentos que necesitemos y todas estarán recogidas en calidad incidencias. La pestaña Seguimiento del expediente es donde podremos gestionar todas las actuaciones comerciales que planifiquemos pertenecientes al expediente. Podemos crear las que necesitemos y además cada actuación puede ser asignada a cualquier comercial de la empresa. Los tipos de acción son totalmente personalizables, así como veremos ahora en el calendario, los colores y los iconos correspondientes. Tenemos una fecha, una hora de planificación y un modo de aviso que nos avisará por notificación e email, y todas estas acciones comerciales, estas acciones de seguimiento, se guardan en Seguimiento, en el menú principal. Podemos verlas en forma de listado, donde podremos hacer filtros por comercial, por fechas, por lo que necesitemos, o verlas en forma de calendario, en vista mensual, semanal o diaria, e insisto, estos colores y estos iconos son totalmente personalizables. Para hacerlo más útil, tenemos prefiltros entre las actuaciones que están pendientes y las actuaciones realizadas. En la pestaña Imprimir es donde encontraremos toda la documentación generada por el expediente: facturas, presupuestos, órdenes de trabajo, etcétera, etcétera. Podremos verlos en pantalla, descargarlos en Word, descargarlos en PDF o enviarlos directamente por correo electrónico. En Imprimir otros documentos, pues encontraremos aquellos documentos que hayamos cargado y que no pertenezcan exactamente a presupuesto, factura u orden de trabajo, como por ejemplo los consejos para una mudanza feliz. Es decir, en la pestaña Imprimir es donde vamos a gestionar toda la documentación emitida por nuestro expediente en Bymovers. La última pestaña del expediente es la pestaña Centro de costes. En la pestaña Centro de costes encontramos 2 centros de costes, el básico y el del grupo empresarial. El centro de costes básico lo que hace es calcularnos de forma automática y con arreglo obviamente a los parámetros que hayamos introducido en nuestro dominio, los costes y el beneficio de nuestro servicio. Los costes relativos a personal, distancia, vehículos, cajas, otros recursos, etcétera, etcétera, y con esos costes y los márgenes que establezcamos, pues nos da una idea bastante aproximada de en cuánto tendremos que, para asegurarnos nuestro beneficio, presupuestar el servicio. Los costes pueden trasladarse al corporativo, que es un centro de costes totalmente manual en el cual podemos introducir cualquier coste externo o de proveedor y que además está vinculado con reportes y está vinculado también con variables para poder trasladarlo a cualquier documento. Haremos un Bymovers Online específico explicando con todo detalle cómo funcionan ambos centros de costes. Y atención, porque aún tenemos 2 pestañas más que solo van a aparecer si se necesitan. ¿Por qué decimos que estas 2 pestañas solo van a aparecer si se necesitan? Pues porque por defecto no aparecen en el listado de pestañas del expediente y solo cuando el expediente necesite de ellas nos aparecerán y estarán disponibles. La primera es la pestaña Internacional, que solo aparecerá cuando definamos el ámbito del expediente como internacional. Cuando lo definimos, cuando lo hacemos así, la pestaña Internacional aparece lista para ser utilizada. En la pestaña Internacional, como veremos con profusión de detalles en otro Bymovers Online, es donde podemos crear todos los fletes, bien sea simple o compuesto, que necesitemos para gestionar nuestros envíos internacionales. La segunda pestaña que aparece bajo petición es la pestaña Guardamuebles. Solo cuando le decimos al sistema que este expediente es o contiene servicio de guardamuebles, nos aparece la pestaña Guardamuebles. En ella, en la pestaña Guardamuebles, es donde podremos crear la vinculación entre contenedor o contenedores ocupados, precio mensual, fecha de entrada y cliente que nos lo ocupa, para gestionar de forma totalmente automática nuestro guardamuebles en Bymovers. Y hasta aquí nuestra revisión de las distintas pestañas que conforman, que pertenecen al expediente en Bymovers. Si os fijáis, siguen un camino lógico desde la toma de datos general, pasando por el inventario y los recursos, la elaboración de un presupuesto, la planificación del servicio y por fin la facturación del mismo. Hemos intentado hacer pues un camino, un sentido lógico y que corresponda un poco a lo que viene siendo pues la vida útil de un servicio en vuestras empresas.
Pues una vez que hemos visto las partes del expediente, en nuestro próximo Bymovers Online hablaremos con todo detalle de la gestión de presupuestos en vuestro software Bymovers. Gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y hasta pronto.